jamendo.com. Bienvenidos a otra clase flipada de biología. Hoy tenemos de menú, pues como veis, chuletón, unas chuletillas para abrir boca. Empezamos tema nuevo en el que estudiaremos los prótidos. En este primer vídeo vamos a conocer sus componentes fundamentales, que son los aminoácidos. Que os aproveche. Las proteínas constituyen el grupo de moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos, ya que por término medio suponen el 50% del peso celular seco. Es decir, si quitamos el agua a un ser vivo, que es la molécula más abundante, como ya sabemos, del resto de biomoléculas, la mitad de la materia que tenemos son proteínas. Sin embargo, su importancia no radica exclusivamente en su abundancia, sino en las variadas funciones biológicas que desempeñan. Vais a ver que están implicadas prácticamente en cualquier tipo de proceso. Respecto a su composición, siempre están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En todos los casos van a tener esos 4 bioelementos primarios. Es muy frecuente que además tengan azufre. Y a veces aparecen todo un elenco de elementos químicos muy variados, como fósforo, hierro, cobre, magnesio, a veces en cantidades ínfimas, pero completamente decisivas. Los prótidos son un conjunto de biomoléculas que podemos definir como los aminoácidos y los polímeros de los aminoácidos. Los prótidos son aminoácidos y polímeros de aminoácidos. Estos polímeros pueden tener una longitud muy variable y reciben diversos nombres dependiendo de esta longitud. Si el polímero es un polímero corto, de menos de 50 aminoácidos, recibe el nombre de péptido. Estos péptidos incluso se puede afinar más, si tienen menos de 10 aminoácidos se llaman oligopéptidos y si tienen más de 10 se llaman polipéptidos. Los péptidos largos, de más de 50 aminoácidos, son las proteínas. De modo que dentro de los prótidos hay una gama de complejidades muy grande. Lo que vamos a estudiar en primer lugar, lógicamente, son los pilares estructurales elementales, que son los aminoácidos. Los aminoácidos presentes en los seres vivos tienen una estructura química bien definida. Se caracterizan por la presencia simultánea de 2 grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo. Ambos grupos funcionales están unidos, están ensamblados al mismo átomo de carbono, que recibe el nombre de carbono alfa. Este átomo de carbono alfa completa sus sustituyentes con un átomo de hidrógeno y con un radical, un resto variable, que es el que permite distinguir unos aminoácidos de otros. Los aminoácidos presentes en los seres vivos son de 2 tipos. Algunos forman parte de las proteínas. Estos son concretamente 20. Son los 20 que estudiaremos a continuación. Sin embargo, se han identificado hasta 150 aminoácidos, pero algunos de ellos no están presentes, muchos de ellos no están presentes en las proteínas, sino que aparecen libres, no polimerizados.
Una última cuestión desde el punto de vista químico. Hay otros tipos de aminoácidos además de los alfa. Los puede haber gamma, beta, delta, etcétera. Y la diferencia radica en los átomos de carbono que se encuentren alejados del grupo carboxilo. En esta imagen podéis ver la diferencia entre los distintos aminoácidos. Insisto que los que hay en los seres vivos son solo alfa aminoácidos, lo cual simplifica mucho las cosas. Bueno, vamos a estudiar esos 20 aminoácidos proteicos que se clasifican en función del resto variable que se encuentra unido al carbono alfa. Eh, Se clasifican en dos grandes categorías, los aminoácidos polares y los aminoácidos apolares. Dentro de los polares vais a ver que hay dos tipos a su vez. Pero quiero que entendáis bien esto. La polaridad a la que se refiere esta clasificación es la polaridad del resto, no la del aminoácido. Los aminoácidos, en su conjunto, son polares. Fijaos que tanto el grupo amino como el grupo carboxilo pueden tener cargas eléctricas. El grupo amino cargas positivas y el grupo carboxilo cargas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, que llamemos a un aminoácido apolar quiere decir que el resto que tiene unido al carbono alfa es apolar. ¿Vale? Venga, vamos a empezar precisamente por esto, por los aminoácidos apolares. Los aminoácidos apolares se dividen en dos grupos. Estos primeros que vamos a ver son los apolares alifáticos. Alifático quiere decir de cadena abierta, es decir, es lo contrario de una molécula ciclada. Aunque os parezca que hay ahí un aminoácido ciclado, vais a ver que no. Y fijaos, es importante que os fijéis en la parte que está sombreada en rosa y que comprendáis el motivo por el que son apolares. Por el que son apolares, insisto, no los aminoácidos, sino los grupos. Porque los aminoácidos ya veis que lucen dos hermosas cargas, una positiva y otra negativa. Bueno, voy a ir nombrando los distintos aminoácidos y poniendo las abreviaturas, que siempre comprenden tres letras, que suelen ser las tres iniciales, pero no siempre. Además, así, bueno, no están en inglés, pero el nombre en castellano es prácticamente igual. Bueno, pues a este grupo pertenecen la glicina, la alanina, la prolina, la valina, la leucina, la isoleucina y la metionina. Como veis, todos estos grupos son bastante sencillos, son cadenas hidrocarbonadas cortitas, salvo la primera, la glicina, que lo que tiene es un hidrógeno, es el aminoácido más simple que puede haber. Y hay dos que pueden llamar la atención un poquito. Por ejemplo, la metionina, quiero llamaros la atención sobre la presencia de este átomo de azufre que tiene, porque solo dos de los aminoácidos proteicos tienen azufre. Uno de ellos es la metionina. Y esto además va a ser importante. Va a ser importante porque en los átomos de azufre pueden aparecer un tipo de interacciones que favorecen o condicionan la forma tridimensional que adquieren las cadenas polipeptídicas. Respecto a la prolina, que veis aquí, a priori podéis pensar que está ciclada, pero fijaos que estamos hablando del grupo funcional. El grupo funcional es la parte que está, perdón, el radical lateral. El radical, el resto, es lo que está sombreado de rosa y eso no está ciclado. Lo que ocurre es que el extremo del resto lateral se une al grupo amino para formar ese ciclo, pero el resto en sí no está ciclado. El segundo grupo son los aminoácidos apolares aromáticos.
Los aminoácidos aromáticos son también apolares y, como veis, son solo tres. Tienen en común este ciclo de forma hexagonal con dobles enlaces alternos, que es una molécula orgánica muy conocida, es el benceno. El término aromático en química orgánica se utiliza justamente como sinónimo de bencénico. Las sustancias aromáticas son sustancias derivadas del benceno. Bien, pues los aminoácidos derivados del benceno son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Por cierto, fijaos que esta tirosina se escribe con S, porque hay otra tiroxina que se escribe con X, que es una hormona. ¿Vale? Son dos cosas distintas. Entramos en el grupo de los aminoácidos ya polares sin carga, ¿vale? Entonces pensad, si son polares y son sin carga, quiere decir que tendrán densidades de carga. Mirad los grupos funcionales. En muchos de ellos, bueno, en los dos primeros hay grupos OH. Entonces, esos grupos OH producen densidades de carga. Eso es lo que aporta la polaridad. El grupo SH de la cisteína es equivalente al grupo OH también, de modo que también produce densidades de carga. Y estos grupos amido, CONH2, también tienen densidad de carga en el oxígeno. Otros dos aminoácidos, otros dos grupos que tienen densidades de carga. ¿De acuerdo? Bien, respecto a los nombres. Os dije antes que había dos aminoácidos que tenían azufre. Aquí tenéis el segundo, la cisteína. ¿Vale? Bueno, y vamos a ir repasando para que veáis las abreviaturas. Los aminoácidos polares sin carga son la serina, la treonina, la cisteína, la asparagina y la glutamina. Y finalmente nos quedan los aminoácidos polares con carga, que pueden ser, claro, de dos tipos, con carga positiva o con carga negativa. Comencemos por los que tienen carga negativa. Fijaos que son muy parecidos a dos del último grupo. El aspartato y el glutamato son muy parecidos a la asparagina y a la glutamina, que tienen modificado el grupo carboxilo que veis aquí por un grupo amido, es decir, tienen un amino adicional. También podéis ver en sus fórmulas que la razón de que tengan el grupo R cargado negativamente es la presencia de un carboxilo adicional al carboxilo que tienen unido al grupo alfa, al carbono alfa. Y para terminar con los cargados positivamente, pues son estos tres: la lisina, la arginina y la histidina, que deben la carga adicional a la presencia de grupos amino aparte del amino unido al carbono alfa. Bueno, pues ya está. Estos son todos los aminoácidos proteicos. Voy a despedir el vídeo. En este primer vídeo solo quería que conocierais los aminoácidos y en el próximo entraremos a ver cuáles son sus propiedades. Hasta la próxima clase flipada.